Luego del resultado de la primera vuelta en las elecciones presidenciales aquí en Bolivia, la conversación sigue siendo la misma. La sorpresa, tenemos a Rodrigo Paz en primer lugar y a Tuto Quiroga en el segundo, esperando una segunda vuelta en la que no va a participar el MAS. Definitivamente la economía. Yo voto más por planes de gobierno que por candidatos, ¿no? Es un poco la economía, que está un desastre. Lo que he pensado yo para votar en estas elecciones. Pero ojo, que hay una estadística importante y es que 1 de cada 5 bolivianos decidió anular su voto. Entonces, ¿qué significa este sacudón electoral de cara a la definición en octubre? Lo que esperamos es de que el líder que va a asumir la presidencia, bueno, pues nos saque fundamentalmente de la economía. Días mejores para el país, ¿no? Que cambie precisamente esta crisis que estamos viviendo tanto en lo político, social, económico. Se ha acabado el ciclo del MAS y ¿qué va a pasar con todos esos votos nulos en la segunda vuelta? Pongamos las cartas sobre la mesa. Tenemos un malestar provocado por la polarización política, estrangulamiento de la Asamblea Plurinacional, bloqueos del levismo, genera inflación. La gente dice, no, estamos perdidos. Hay una colusión de un sistema que ya también la ha cansado a la gente. Y por eso la gente busca renovación y busca cambio. Lo que realmente hay que entender es el contexto histórico en el cual se llevó la elección. Y qué cosas que han pasado dentro de la historia de Bolivia se han vuelto a repetir. Bueno, bienvenidos a Cartas sobre la Mesa. Contento de estar aquí nuevamente en Bolivia, lidiando con la altura de La Paz, que no me ha tratado muy bien esta visita, tengo que decir. Pero bueno, contento de estar aquí nuevamente en lo que parece ser, según arrojan los datos electorales, una Bolivia que se encamina a un cambio importante, no sé si solo a nivel político, sino que si eso va a tener también influencia en el mundo económico, geopolítico, etcétera, social. Pero aquí hoy vamos a hablar de qué pasó el día de las elecciones de la primera vuelta, qué esperar de la segunda, qué ha pasado con todo este fraccionamiento político. Hay gente que habla de inestabilidad, hay gente que habla de una multiplicidad ahora en el Congreso, en la Asamblea Legislativa. Pues bueno, cuéntenos, primero vamos a empezar por lo primero. ¿Qué pasó el día de las elecciones? Bueno, el día de las elecciones, en primer lugar, ha sido una sorpresa totalmente rotunda que Rodrigo Paz haya ganado las elecciones, en primer lugar, porque a muchos analistas y a muchos comunicadores no lo veían, ni siquiera lo veían en los mapas. Pero eso también ha ocurrido porque las encuestas en Bolivia han sido una fiesta, literal, porque había un candidato que tenía mucho poder adquisitivo, que era Samuel Doria Medina, y que tenía el acceso a las encuestas, y a Rodrigo Paz siempre los delegaba. Entonces, cuando gana Rodrigo Paz, en primer lugar, lo que te llama la atención es que has reunido el voto cautivo del MAS. Estás hablando de informales, estás hablando de movimientos sociales, estás hablando de gente contrabandistas, porque tienen mucho de ese mercado. Entonces, y ves en el mapa de Bolivia todos los sectores donde gana el movimiento, donde ganaba el movimiento del socialismo, ha ganado Rodrigo Paz. Entonces, eso es lo que llama la atención en estas elecciones. Y vemos en el segundo puesto ahí Tuto Quiroga, que era claro, ¿no? que lleva mucha diferencia. Bueno, en política no hay sorpresas, sino sorprendidos, dice la maestra Gisela Rubac desde México. Y lo que realmente hay que entender es el contexto histórico en el cual se ha llevado la elección y qué cosas que han pasado dentro de la historia de Bolivia se han vuelto a repetir, ¿no? No podemos negar, por ejemplo, que Rodrigo Paz ha sabido capitalizar el voto no solamente consigna, sino también la idea del voto corporativo. Esto no es algo nuevo, ha pasado a partir de la revolución del 52 en el país, donde los grandes maestros de este tipo de voto, que incluso le llamaban el voto carretilla, era el movimiento nacionalista revolucionario. Estas nuevas clases medias y esta nueva burguesía emergente se ha visto muy golpeada por la crisis. Y al haber esta crisis y esta inflación que va golpeando sus ingresos, han tenido que elegir a una opción que ha trabajado en territorio desde hace más de 4 años, desde que el senador Rodrigo Paz se ha dedicado a dar vueltas por todo el país y tratar de entender y escuchar a la gente. Esto nos muestra que en una elección, cualquiera que fuere, en Bolivia todavía
el trabajo en territorio sigue siendo muy fuerte independientemente más allá del de las redes. En Bolivia pasa que la gente se ha cansado. La gente que se ha cansado de esos 3 años. Esos 3 años ya había un malestar acumulado del gobierno de Evo Morales. Había muchas cosas inconclusas que lo has tenido que empezar a hacer para hacerlas, el tema de las exploraciones. Pero realmente ahí en el punto, yo creo que la gente se ha agotado y ha empezado a virar. Y lo que ha visto primero no ha sido Doom, no es Jaime, porque Jaime ya no estaba. Entonces ha sido Rodrigo Paz y esta mirada popular de Lara. ¿Quieren o no? Lara es el que jala al lado popular. Jala al lado popular con un montón de promesas que ya lo podemos desarrollar después. Pero eso es lo que ha pasado. Tenemos un malestar provocado por la polarización política, estrangulamiento de la Asamblea Plurinacional, bloqueos del levismo, genera inflación. La gente dice, no, estamos perdidos, un bombardeo mediático y tienes la torta perfecta para generar y buscar quién te puede salvar. Y ahí salió la cara de Rodrigo Paz acompañado de Lara. Bueno, la de Tuto Quiroga también, porque no cantemos Claro, victoria. Pero o sea, no- hay un tema bien importante en lo que estamos diciendo que es fundamental para entender también qué es lo que ha pasado en el país. Se atribuye mucho el tema a una crisis económica y es más, los candidatos tradicionales se han concentrado que el problema de Bolivia es solamente la falta de combustibles y la falta de dólares. Y todo se concentra en cómo van a solucionar ese problema. Pero en realidad la falta de combustibles y la falta de dólares es el resultado del problema. Son los síntomas de una enfermedad que es mucho más grande y más profunda. Entonces, es una combinación de varios factores, donde la crisis no es solamente económica, quiero incidir en eso, sino es una crisis multifacética. Hay una crisis económica, hay una crisis de las instituciones que han sido pulverizadas, no existe justicia, la corrupción campea por todos lados. Es decir, la crisis es muchísimo más grande. Entonces, la gente, ¿de qué se cansa? De absolutamente esa promesa de modelo económico, social, comunitario, productivo, que iba a solucionar todos los problemas, iba a ser de Bolivia una Suiza en 3, 4 años. Por supuesto que nunca sucedió, sino hemos ido hacia atrás, por supuesto, desde el momento que saca la cabeza la inflación, porque la inflación siempre estuvo ahí, pero reprimida. A ver, pero una cosa importante, bueno, ya digamos que bueno, lo que pasó en la primera vuelta pasó, ¿no? La realidad absoluta ahora es que hay 2 candidatos, el señor Rodrigo Paz, el señor Tuto Quiroga por otro lado, que vienen con propuestas que en el papel parecieran diferentes, ¿no? Uno habla de, ¿cómo es que la frase le llama? Y ahorita capitalismo para todo, y el otro el de propiedad popular, ¿no? Esos son los 2 eslogans de ellos 2, ¿no? Ustedes bueno, que lo están viviendo más desde adentro, ¿piensan ustedes que se viene un cambio político que va a ser más de lo mismo? Es decir, más de que voy a llegar al poder y ahora yo vengo a deshacer todo lo que hicieron los anteriores, porque tú sabes que ellos eran Satanás y ahora nosotros venimos con los cambios que de verdad todo el mundo viene con la varita mágica. La varita mágica, no sé qué. Y yo creo que lo que decía Jaime es una frase o hay algo ahí que nunca lo escucho en ningún lado. Un plan de país. ¿Cuándo, Carrizo, en América Latina va a haber un gobierno o un país que tenga un plan de país? Porque muchos ahora hablan de China como, por ejemplo, que los chinos, que esto y lo otro. Esa gente tuvo un plan de país. 60 años atrás, a lo mejor, qué sé yo. Y ahora es que se está capitalizando y ahora es muy fácil decir, es que los chinos esto y lo otro. No, no es que los chinos esto y lo otro. Es que es un plan de 60 años. ¿Cuándo en América Latina, y vamos al caso boliviano, se van a sentar de verdad? Seamos serios, vamos a darle a la gente lo que se merece y un país que tenga, no sé, una política central. Pues, o sea, el país va por aquí, que se monta un día como el socialista comunista, vale, a lo mejor le mete un matizer, pero un vértice central que no cambie. Eso es lo que necesita Bolivia. Es que ahí está la gran búsqueda que hay en el país, incluso desde su fundación, ¿no? El saber diferenciar qué es una política de Estado y qué es una política de gobierno. Y mayormente tratan de que esto sea muy compatible, que las políticas de gobierno se conviertan en políticas de Estado. Debería ser al revés. Decían que el MAS, por ejemplo, la gente se cansó. Bueno, eso es algo totalmente falso. Cuando uno tiene el bolsillo lleno y el estómago lleno, aguanta cualquier tipo de régimen. Ahora, no sé si ha llegado el momento de entender de que Bolivia necesita del mundo y el mundo puede incluso no necesitar de Bolivia.
tiene que haber un cambio de visión del país. ¿Qué es Pero lo ese que, cambio- porque ¿qué es lo que nos ha ofrecido el movimiento al socialismo y ha fracasado? Lo que nos ha prometido es en realidad un régimen de política rentista, redistributiva de la riqueza, donde se plantea el desarrollo del país y el progreso económico redistribuyendo riqueza. La otra visión de país que nosotros hemos planteado, y creo que es por donde el país debe de ir, y de alguna manera Tuto Quiroga y Rodrigo tratan de agarrar este concepto, es que no se trata de la redistribución de riqueza, sino de la generación de riqueza. Y para eso ¿Para tienes qué? que respetar la vida, la propiedad privada, las libertades. Por eso, ¿para qué? Para que justamente se pueda... Esa es la pregunta. Pero ¿para qué? Para que los ciudadanos sean Es los que- que reciban Pero, a ver, esa a ver, a ver, riqueza a ver, y las a ver. regiones. Pero en Y este esa visión, perdón, discúlpame, y esa visión de redistribución de riqueza para el beneficio de los ciudadanos, también el gran cambio con la visión de país ahora es que el Estado lo hace todo y los ciudadanos obedecen. Aquí estamos planteando que es al revés. El Estado hace lo que el ciudadano define y la política de Estado nueva, más liberal, es la que dice que son los ciudadanos los que se tienen que empoderar conjuntamente Pero, con las regiones, con libres pero mercados, aperturas de mercado, propiedad privada y seguridad jurídica. Pero estas dos visiones, que es la eterna capitalismo, socialismo, comunismo, liberalismo, etcétera, etcétera, no son fallas todas, ambas han fallado, las dos han fallado, porque el problema es que yo creo que combinando dos palabras que acabas de decir, la generación de riqueza, estoy completamente de acuerdo, pero la generación necesita también de redistribución, porque el gran problema de América Latina ha sido la generación, para que la generación se la quede en 5%. Aquí hay un tema fundamental que creo, que cuando tú dices así y se sataniza el gobierno del movimiento socialismo, hay que ver algunas cosas que ha hecho el movimiento socialismo que son muy interesantes. ¿Cuánto ha ganado la agroindustria en Bolivia con el movimiento al socialismo? La agroindustria ha crecido montonorón, ni siquiera un montón, montonorón. ¿Por qué? Porque ha sido uno de los sectores más beneficiados con el movimiento al socialismo. ¿Quién más? La banca. Ha producido 30% de utilidades al año. En 3 años y medio puedes tener un banco. La minería. O sea, y son sectores privados, netamente privados. Entonces ahí creo que hay que reconocerle al movimiento al socialismo esto. ¿Por qué? Porque en esta etapa, en esta última etapa, los que más han aportado en temas de exportaciones, ¿quiénes han sido? Los privados. ¿O miento? Mira, Martín. Los privados. Ahora, Mira, a ver una cosita rapidito, porque después se me va el tiempo y entonces se me ahogan los temas. Y hay una cosa que quiero hablar también que es muy importante, porque como este programa es más de gobierno y por la semana que viene vamos a hablar de economía y después vamos a hablar de otros temas un poco más al detalle, quiero también que me hablen un poco de la Asamblea, ¿no? Porque también ahora no hay mayorías aquí, ¿no? Y esto en América Latina sobre todo siempre es un problema, cuando no hay mayorías absolutas de nada y generas siempre una constante tensión. ¿Cómo ven ustedes que se va a manejar ahora la Asamblea con esta estructura o con este diseño que va a tener ahora? Hay una de las cosas que creo que es bien importante que hay que ver y es el resultado de esta elección, donde tú tienes claramente un primero y segundo lugar, históricamente una primera y segunda vuelta, pero hay que entender que en la forma que se hacen las elecciones en Bolivia ahora bajo la nueva normativa, en la primera ronda se elige el poder y en la segunda el presidente. El poder en la asamblea. Y lo que tú puedes ver ahí es que ninguno de los dos tiene la mayoría absoluta ¿De los tres? o tampoco menos los 2/3 necesarios para cambiar Bolivia y esa visión de país. Entonces queda claro que las reformas estructurales no se van a poder hacer si no hay una combinación de poder y de fuerzas en la Asamblea y por eso yo creo que el próximo gobierno tiene que hacer una elección. ¿Quiere ser el gobierno que cierra un ciclo o quiere ser el gobierno que inicia un ciclo? La gente quiere un nuevo inicio de ciclo y si no ve eso, creo que puede ser la gobernabilidad algo muy complejo. esto que ocurrió en la Asamblea lo ha provocado directamente la oposición. La oposición tiene una mirada muy ciega de lo que es hacer política en Bolivia y te voy a ser franco. Tuto y Samuel han hecho primero una unidad. Esa unidad se ha separado. Han llegado desgregados. Habían candidatos interesantes. Jaime me parecía muy interesante. Rodrigo Paz nunca lo vi, pero apareció. Pero ahí tienes una asamblea donde nadie tiene la posición. Y ya te sale un Samuel que te dice, textual, si Tuto gana, yo no lo apoyo en la asamblea.
O sea, y ya se empezó a dividir todo. O sea, la oposición viene, vamos a venir con el liberalismo. Bueno, pero vamos a la agarrar, misma llave vamos a cortar. del candidato Por eso- Paz no sale en estos días diciéndole que ese que era lo que le estaba criticando de Vamos una a amistad cortar. con unos empresarios Por y que eso. le dijo que si tú eres amigo de esto, Y dicen que van a renovar todo, la economía, nosotros vamos a cambiar todo, vamos a hacer todo. Y en la asamblea tienes todos por su lado. Y de paso, del PDC hay una buena cantidad de diputados y senadores que no sabemos de dónde son. Ahí me da pie para algo que lo discuto yo en muchas partes. ¿No será que el primer cambio que tiene que haber en un país es el de sus propios políticos? Que ya se dejen de contar, de creerse que son rockstars, que son estrellas de fútbol, que son dioses, mesías, y entonces que llegan... Pero no llegan es tan fácil. Pero Luis, No, Suena bien, tampoco es pero no tan es tan complicado. fácil. Tampoco Hay que es tan... acotar una cosa que es Tampoco es tan interesante complicado, es un poquito, dentro de una democracia. es un poquito de poner de tu parte también, No es tan así. de gente que se mete a político porque lo que está pensando es que en el cargo, entonces dentro de 2 meses voy a tener una camioneta. Luis, no es tan así. nosotros con nuestra propuesta era de cambio y renovación. Pero Y ahora no están como ustedes. una de las cosas que hemos descubierto y ha quedado claro, y mucha gente ahora lo sabe, es que hay que tener cuidado. La oposición no es una, la oposición viene de varias formas y maneras. Hay una oposición también funcional, ¿no es cierto? Funcional a lo que llamemos un sistema. ¿Cuál es el sistema? Y lo que hay que tirar a la basura es el sistema, es lo que hay que cambiar. El sistema donde está coludido el oficialismo con la Pero, oposición ahora funcional, lo del tribunal, ¿qué piensas? con las instituciones que están totalmente corrompidas. El Y el Tribunal Tribunal Supremo de Justicia, Electoral. pero el Tribunal fíjate, Supremo de Justicia se está yendo el más y los otros, venga vos, por eso, Camacho, hay venga una vos. desinstitucionalización total. Entonces, hay una colusión de un sistema que ya también la ha cansado a la gente y por eso la gente busca renovación y busca cambio. Ahora lo que hemos visto en la papeleta electoral es más de lo mismo con algunos matices y algunos cambios que se quieren hacer y por eso yo digo, no va a ser, creo yo, un gobierno que cambie el ciclo, sino va a ser un gobierno que capaz cierre un ciclo. El cambio es complicado, es constante y es difícil. ¿Qué es lo que nos está mostrando este nuevo Parlamento y que puede incluso asustarnos? Una democracia es fuerte cuando el sistema de partidos es fuerte. ¿Por qué? Porque los partidos políticos son aquellos que no solamente tienen militantes, sino que también dan formación a sus bases. Tienen que saber qué están defendiendo, por Lo qué, que ha pasado en para 2005 qué, con el movimiento cuál es la hoja socialismo. de ruta. De hecho, el PRO no. creo que ¿O no? tiene mejor formación. ¿O no es cierto? El 2005 produce una ruptura el movimiento socialismo con un cambio Pero político de bases. aquí hay y algo forma que es altamente importante. Tenemos un parlamento que es verdad, hay gente que es altamente nueva, que está entrando al mundo de la política y no sabe la carnicería que es esto, como nos diría Hegel. ¿Qué es la historia? Es una carnicería. Van a aprender seguramente a fuerza de golpes y van a caer de la ilusión de cómo realmente se mueve el poder. Los políticos actualmente, al no tener una visión clara de lo que quieren, al no haber partidos fuertes que den formación, se van a ir moviendo como las velas de un barco para ver hacia qué lado van mejor. Y este es el desafío de esa nueva generación política que tiene que salir de este país. ¿Qué caras nuevas o quiénes son aquellos que van a solucionar los problemas no solamente del Estado central, sino también Pero, de los municipios y de querido las Jorge, gobernaciones? querido Jorge, Ahí los partidos mira, querido juegan un Jorge, papel importante. si un partido Esos va con partidos jóvenes han sido diputados, senadores, destruidos y si por ese partido- dos razones. Uno, la hegemonía del MAS. Dos, la ley de agrupaciones Ya, puede ser, ciudadanas. te puedo dar la que ha razón en sacado algo, Carlos pero Mesa. ¿sabes qué? ¿Sabes qué? Estos partidos políticos, ¿qué es lo que tienen? Un desorden. No existe ya los partidos. Un desorden. Son- Ahí es lo que le ha tienes, pasado tienes a al MAS. Rodrigo Paz con el Lara, es un desorden. No tiene ni planteamiento económico, ni política. Te dice un mundo. Tienes un Tuto Quiroga que tiene un norte, sí, voy a ir por este lado. Pero cuando ve que la gente popular se va, empieza a torcer, ¿no? Empieza a doblarse, ¿no? Entonces, aquí hay un tema más fundamental. Creo que, y dentro de la Asamblea es esto, lo que pasa. Pones a gente nueva, claro, diputados nuevos, así, la nueva camiseta, venga, el Jaime, diga. 5 años de beca. Entran los chicos. Y ves que no puedes hacer ninguna política porque todo está trancado, porque no hay una política, no hay un norte, no hay una reconstrucción de país. Por eso se tiene que pensar en una reestructuración política, económica, social del país en sí.
te apuesto al mes. Mire, Empiezan a perseguir a los políticos. rapidito un último tema, porque bueno, lamentablemente se me acaba el tiempo y no nos queda otra, y no quiero que esto pase por muy desapercibido. Lo tocaremos en otros programas, pero yo creo que también es muy importante de lo que yo considero, creo yo, de verdad, eso ha sido un logro del movimiento del socialismo en ese sentido, con matices, es obviamente el plurinacionalismo y el indigenismo en este país. Hay mucha preocupación, uno se va al alto y habla, y hay mucha preocupación de que vuelvan tiempos en donde el mal llamado cholo es visto como que con tono despectivo, que es un ignorante, que tú no tienes que participar en la economía del país, que tú no tienes voz ni voto aquí, etcétera, 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 y que se vuelva a esta pelea Occidente-Oriente, La Paz, Santa Cruz, etcétera, etcétera. Ustedes saben de lo que estoy hablando, y muy brevemente, ¿ustedes qué piensan que este propio desorden político va a llevar a que ese avance, porque es indiscutible que hubo un avance con el MAS en ese sentido, vaya para atrás? Mira, yo estoy en desacuerdo contigo, no es que ha habido un avance, más bien ha habido un aprovechamiento, juego de palabras, y se ha utilizado a los indígenas de escalera para llegar al poder. Anda a preguntarle a los indígenas cuántos realmente tienen, y los vas a ver que están más bien protestando por todas las promesas incumplidas. Por el otro lado, ese plurinacionalismo que hay también es algo falso, más bien lo que ha hecho eso es dividir a los bolivianos. Bolivia es una, somos un solo país, nos ha hecho que nos enfrentemos los unos a los otros. Tienes una mirada chata. O sea, te voy a decir, bien No, franco, por tienes favor, una mirada no, chata. de ninguna Mira, manera. ¿sabes? De Tienes ninguna un manera. crecimiento. La gente está cansada de todo eso, y por eso es que el movimiento al socialismo ahora desaparece el reconocimiento de los las tribus resultados de las... indígenas. El concluir con el tema de las TCOs, de los territorios comunitarios de origen, el continuar con una diversificación y con una generación de recursos para los indígenas. Lo que ha pasado en Bolivia ya ha sido, y hay que reconocer, hay unos errores crasos que lo ha cometido desde el gobierno de Evo Morales en la parte final, donde se ha empezado a generar ciertos grupos o sindicatos que han empezado a recibir los goces de este gobierno, de esta repartición, y ha empezado a alejarse. ¿De quién? De las comunidades. Del 15 al 19, el gobierno, el MAS, que es la segunda etapa que yo le llamo del proceso de cambio, se ha separado de los movimientos sociales. Lo que se ha tratado de hacer es de construir un lazo entre el movimiento socialismo y la plurinacionalidad. Y no se ha logrado tampoco concluir. Esa es una tarea pendiente que ojalá Paz o Tuto los recompongan. Pero los lenguajes de odio que vienen de decir, no, la república, queremos volver a la república, o decir ese lenguaje de la CAO, o ese lenguaje de la CAINCO, marcada de odio, creo que eso no te va a llevar a recomponer ese lazo con la plurinacionalidad, plurieconómica, pluriproducción que tenemos en Bolivia. Para finalizar. Vaya, qué inocencia la de Martín, pero hay problemas bastante grandes en el tema de identidad en Bolivia, que básicamente esto viene desde la Real Audiencia de Charcas, que este territorio era básicamente autónomo. Los pisos ecológicos nos hacen totalmente diferentes, no es lo mismo alguien del Valle, del Chaco, del Altiplano. Tenemos formas diferentes de ver la vida, maneras diferentes de hablar, de expresarnos, de comer. El 52, con la revolución de Víctor Paz Estenssoro, se trató de crear la idea de la nación, hacer un cuerpo homogéneo, tratar de representar a todos. No se ha podido, ha fracasado. Bolivia va buscando constantemente buscar esa su identidad. Esto de lo plurinacional no es una idea totalmente boliviana, no es algo nuevo, es algo que viene junto con la globalización. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? La idea es reconocernos. Joan Prats, uno de los estudiosos más interesantes de Bolivia, tiene un ensayo que se llama El por qué amamos Bolivia, y este ahonda en todas las diferencias que hay. Y lo que no hemos hecho, según una de sus hipótesis, es sentarnos, vernos, conocernos y ver todo el territorio. Tener esa capacidad de reconocernos y ver dónde estamos. ¿Y tú crees que el liberalismo lo logré? No, ustedes no lo han logrado, el liberalismo no sabemos. Pero no, Pero aquí el punto es algo que es fundamental. Porque al final del día, es que aquí al final del día hay que ver una cosa. Querido Jorge, Es una Martín emoción. y Jaime, La les digo política es cosa. una emoción. Si no, tendré que hacer 3 programas de estos, y de verdad vamos a tener las semanas siguientes también un poco más de análisis, más en detalle sobre la economía y sobre ciertos temas sociales, y también
también de la posición de Bolivia en el mundo que tú hablabas al comienzo. Pero si algo es cierto, y me quedo con eso que ha dicho Jorge, a lo mejor Bolivia lo que tiene que también es sentarse y sincerarse con esta de la identidad, porque precisamente a lo mejor la falta de entenderse entre uno y otro es lo que va a llevar a cualquier modelo económico, social, político al fracaso. Todo es un solo país. Bolivia tiene que ser un solo país y tiene que seguir adelante de esa única manera. Muchísimas gracias. Los espero la próxima semana por aquí, por RT en español, en Carta sobre la Mesa. Hemos empezado, ya se imaginan lo que se viene aquí en Bolivia, porque la verdad la cosa está muy interesante y la semana que viene vamos a ver qué es lo que está pasando en temas económicos en este país. El voto nulo es una expresión de inconformidad con los candidatos que hoy tenemos, ¿no? Lo que espero es que el Estado empiece a volverse más transparente con respecto a la situación económica del país.